Estamos de regreso aquí en Noti13 de la mañana y nos da mucho gusto presentarles a Javier Cepeda. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Anaí, Katia, de maravilla, excelente lunes, inicio de semana para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana, cada lunes con un tema bastante interesante. El día de hoy, pues el impacto de la reducción de la jornada laboral en las pymes, que bueno, lo van a vivir todo el sector empresarial, pero sobre todo las pymes es a quienes más les va a impactar. Cuéntanos. Este es un tema que incluso le deberíamos de dar más espacios, más tiempo, porque hay que hacer todo un análisis completo. Primero, ya lleva varios meses, desde el año pasado, que se había propuesto que se redujera de 48 a 40 horas la jornada laboral de los trabajadores. Sin embargo, al ser una reforma que impacta de sobremanera, no es que se haya quedado en la congeladora, sino que es una reforma que se tiene que analizar, se tiene que estudiar y se tiene que poner en todo contexto. Entonces, se le dio un tiempo prudente para poder empezar lo que se anunció el pasado 1 de mayo. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, precisamente ahí en Palacio Nacional, junto con la presidenta y frente a toda la serie de sindicatos patronales, anunció que ya se va a comenzar con la implementación gradual y paulatina de la reforma laboral. Y esto implica de manera gradual y paulatina, como bien lo dijo la presidenta, que se logre a un máximo del año 2030. Entonces, tenemos lo que es 2025, 26, 27, 28, 29, y para enero del 2030 se supondría que la jornada laboral ya se tuvo que haber reducido de 48 a 40. Ahora, en este contexto, sí es importante analizar cómo le va a impactar a las pymes, porque no es lo mismo que una reforma la pueda conocer, la pueda adoptar y la pueda adaptar una gran empresa que una pyme. Una gran empresa tiene procesos, tiene forma de cómo implementar de manera adecuada, tiene los departamentos, pero una pyme, para empezar, tenemos que considerar que muchas veces no estamos al pendiente de lo que sucede en cuanto a cambios y regulaciones de ley, ya sea en materia laboral, en materia fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del mes siguiente, del 2 de junio, se van a comenzar las famosas mesas de diálogo. Y en las mesas de diálogo, para poder analizar el impacto de la reducción de la jornada laboral, van las diferentes partes: el gobierno, el sector patronal y en este caso el sector empresarial. Pues, lógicamente nosotros, por parte de la Confederación, de la Concanaco Servitur, vamos a estar ahí presentes para poder dar toda nuestra serie de propuestas y análisis. Ahora, hay muchos puntos que se tienen que considerar si se implementa esta reforma. Punto número 1. Cuando hablamos de forma gradual, pues tendríamos que entender cuántas horas se van a reducir cada año, o si se va a hacer en un periodo en el que no se van a reducir horas, pero ya se va a tener la preparación. Eso es un primer punto. El segundo punto es, las pymes sufrirán un impacto, y lo voy a mencionar con diferentes aristas: el tema laboral, el tema económico, el tema reputacional, el tema productivo, incluso hasta un tema legal. O sea, son 5 puntos que se tendrían que analizar a conciencia, porque no solamente se trata de decir, oye, de 48 bajo a 40, ¿qué implica y qué impacta? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una pyme, las de a pie, las que todos los días nos levantamos y empezamos nuestro negocio, y tenemos 5 trabajadores. O sea, una pyme con 5 trabajadores se considera una pequeña empresa. A esta pyme, yo nada más te voy a pasar el dato, a través de un análisis, a través de un estudio. A esta pyme con 5 trabajadores, la reforma de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas le va a costar en promedio 35,000 pesos al mes. No, además, Javier, el incremento de colaboradores o empleados, porque si tienen que hacer una rotación mayor por el número de horas o requieren mayor número de horas en el ejercicio de su empresa, pues bueno, esto también les va a generar. Y también habría que analizar qué va a suceder con todos estos colaboradores que hacen home office o que están trabajando desde casa, si los va a impactar de la misma manera o se van a tomar medidas diferentes. Definitivamente. Ahora, ejemplo, esta pyme con 5 trabajadores, en donde todos los trabajadores laboran 48 horas a la semana, ahora van a laborar 40. Quiere decir que hay 40 horas que ya no se están laborando. Son 40 horas menos de productividad, 40 horas menos de eficiencia, que si la pyme no se adapta,
esto va a generar un tema negativo de reputación. Ahora, para poder subsanar estas menos 40 horas, en este ejemplo particular que estoy hablando, tendríamos que contratar a una persona adicional que va a trabajar 40 horas, más previsión social, tomando en consideración que en promedio aquí en Jalisco los sueldos son de 10,000 pesos mensuales, pues entonces esta empresa ya tendría un aumento en sus obligaciones, un aumento en sus gastos por 12,000, 13,000 pesos, nada más por el simple hecho de contratar a una persona adicional. Ahora bien, los que van a reducir su jornada laboral a 40 horas, imagínate que tengan la necesidad de quedarse tiempo extra. Y entonces es otra carga adicional para las pymes. Oye, el tema de voy a trabajar menos, pero ¿cómo genero esa eficiencia y esa productividad con menos tiempo y que no me impacte en un tema reputacional o de calidad en el servicio o la entrega a mis clientes? Entonces, son muchas de las cosas que se tienen que tomar en cuenta, son muchas aristas. Aquí incluso a mí me gustaría que en una próxima sesión no solamente pudiéramos hablar de cómo va a impactar, sino de cuáles deberían de ser las propuestas que el gobierno debería de tomar durante el mes de junio, que se van a hacer las mesas de diálogo, para poder aportar una serie de puntos en los que se tiene que tomar en cuenta, desde si vamos a reducir por sector, por tamaño o tipo de empresa, por número de trabajadores, quién es primero, quién es después. O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Claro que sí, Javier, y también destacar cuáles son las empresas que se van a ver más afectadas, o sea, qué sectores en particular, porque de repente no todas tienen las mismas consecuencias que otras, ¿no? Entonces también evaluar los posibles daños que les puedan ocasionar tanto a un sector a lo mejor de alimentos como a un sector de construcción y demás temas. Imagínate que una empresa en la que tengas que rotar turnos, una empresa que trabaja 24 horas, o sea, ya de entrada tus turnos de 8 horas ya se convierten en turnos de ¿cuánto? O sea, tendrías que adaptar la generación de nuevos turnos o el cómo integras un cuarto turno, porque las personas que trabajaban 8 horas, 3 turnos por día, entonces ya tienes que verlo reducido. O sea, y como bien lo mencionas, o sea, las personas, por ejemplo, de la construcción regularmente trabajan de lunes a sábado. Claro. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Además, reconocer, bueno, que esta reforma últimamente ha sido bastante polémica en el rubro empresarial, en donde se habla de que hay mejoras y situaciones que se requieren más que una reducción de la jornada. Tú como experto, ¿qué opinas de esto? Más que como experto, te lo digo como empresario. O sea, yo estoy de acuerdo que a los trabajadores se les tiene que dar mejores condiciones. Es más, y lo que voy a decir no es un tema presuncioso, pero mi compañía, mi empresa, desde hace un promedio de 10, 12 años, todos mis colaboradores trabajan 40 horas a la semana. O sea, yo no estoy en contra de que trabajemos menos y le demos más tiempo de calidad a los trabajadores. Lo que necesitamos es construir la forma en cómo vamos a implementar esta reforma, porque el decir ya nada más se van a trabajar 40 o vamos a reducir a 40 en los próximos años sin tomar en cuenta el impacto y cómo económicamente le va a afectar a la pyme, o sea, estamos hablando de que año tras año existe una reforma que impacta directamente a las empresas. Y lo más importante, se está reformando a las empresas cautivas, está aumentando la informalidad. Este año aumentó 2 puntos la informalidad en México. ¿Qué quiere decir? Que de 55 ya estamos en 57% en la informalidad. Entonces, este tipo de reformas que solamente impactan negativamente a las pymes y que las ahorcan literalmente a nivel económico, tenemos que buscar el mecanismo para que se pueda implementar e incluso en la serie de propuestas tendremos que considerar cómo participa el gobierno en el tema de generar mayor productividad para las pymes y no solamente lanzar la reforma para que ésta sea implementada. Oye, Javier, una duda, y desde tu punto de vista, ¿crees que son suficientes los 5 años que se da de margen para que se comience a implementar esta reducción de las jornadas laborales? Mira, el tema de los 5 años, que si sea o no suficiente, se tiene que basar en el tema en cómo lo voy a implementar. El 98% de las unidades económicas de este país son micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, estamos hablando de que 1 año o 5 años puede ser o no puede ser suficiente si no se ataca la raíz como tal que se tiene que hacer. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema de raíz? Tenemos que buscar que la pyme
pueda ser más productiva, pueda ser más eficiente, que se pueda desarrollar y que pueda crecer. Está genialísimo el nuevo Plan México que está implementando el gobierno de la República, y este Plan México, más allá del tema de financiamiento, como lo dice el punto número 14, tendríamos que entrar con un tema de formación, capacitación, acompañamiento y después financiamiento a las pymes, porque de nada me va a servir que la pyme pueda tener acceso a financiamiento si no tiene un plan estratégico bien estructurado o si no tiene procesos definidos para poder desarrollarse y poder crecer. Entonces, esto tiene que venir acompañado de capacitación, formación y acompañamiento continuo para que pueda funcionar. Claro. Muchísimas gracias, Javier Cepeda, como siempre, por haber estado con nosotros. Búsquelo en sus redes sociales, ya sabe que él tiene toda la información acerca de lo que pasa de manera empresarial en nuestro estado. Vamos a la pausa, ya volvemos.